La desconocida en el ascensor se negó a estrechar la mano de Donald Trump. Él quedó atónito cuando ella reveló la verdad sobre sí misma. La puerta del ascensor se abrió, y en su interior, se instauró una atmósfera de tensa quietud, como si todos esperasen algo increíble. Donald Trump, ataviado con un impecable traje de negocios, entró con paso firme a la cabina, y su mirada recorrió el espejo que reflejaba su propia imagen, símbolo indiscutible de poder e influencia. En ese preciso instante, su atención se posó en la silueta de una mujer ubicada en el rincón más alejado del ascensor. Ella se destacaba de inmediato por su aura fría y casi distante, la cual dejaba en claro que su presencia allí no era fruto del azar. En un mundo común, tal encuentro jamás habría presagiado el más leve indicio de conflicto. Sin embargo, aquella mujer, con unos ojos claros y penetrantes, no extendió la mano en señal de saludo. En lugar de ello, con un gesto sutil cargado de una fría provocación, solo inclinó ligeramente la cabeza, como diciendo sin palabras: «No estoy aquí para saludos ordinarios». Trump, acostumbrado a las ceremonias y formalidades, sintió como su habitual confianza comenzaba a flaquear. Se detuvo, aturdido, sin saber exactamente cómo responder ante tal inusitada actitud. En su mente emergían preguntas. ¿Por qué se había negado a saludar de forma tradicional? ¿Qué historia oculta se esconde detrás de ese gesto, aparentemente inocente? En ese mismo instante, el ascensor se detuvo abruptamente, sumiéndolos a ambos en una forzada cercanía. La falta de movimiento parecía simbolizar un tiempo congelado en el que cada sonido y cada mínimo movimiento adquirían una importancia inusitada. Un leve zumbido de la maquinaria y el eco amortiguado de pasos, resonando en el exterior, creaban una atmósfera en la que se percibía un aislamiento no solo físico, sino también emocional. ¿Qué demonios sucede?, gruñó Trump, tratando de recuperar el control de la situación, aunque su voz traicionaba un desconcierto y una leve irritación. A veces el silencio dice más que las palabras, respondió la mujer con voz fría, pero firme, como si cada palabra estuviera meticulosamente calculada. Su respuesta se asemejaba a un enigma, una promesa de revelar secretos profundos, dejando tras de sí una estela de interrogantes sin respuesta. Mientras gotas de lluvia golpeaban la ventana del ascensor, acompañando la creciente tensión, Trump sintió como la imagen de líder seguro que siempre había cultivado comenzaba a resquebrajarse. Le parecía que, en ese reducido espacio, ella no era simplemente una desconocida, sino la personificación de un cambio ineludible, un presagio de hechos capaces de sacudir los cimientos mismos de su mundo. Con cada segundo que pasaba, sus miradas se intensificaban y el espacio entre ellos se hacía casi tangible. El silencio del ascensor se convirtió en una especie de arena invisible en la que se batían dos concepciones del mundo. En los ojos de ella, Trump pudo vislumbrar reflejos de determinación, un dolor oculto y, tal vez, hasta una traición latente. La mujer se abstuvo de continuar la conversación, como si supiera que cada palabra suya podría transformarse en un arma en manos del destino. Con movimientos lentos y vacilantes, casi con timidez, Trump extendió su mano en un intento por romper aquella inercia helada. Pero ella solo arqueó levemente una ceja y se apartó, como si una muralla invisible separase sus mundos. Ese pequeño gesto, aparentemente insignificante, se convirtió en la chispa inicial de una cadena de acontecimientos cuyas consecuencias podrían resultar devastadoras. Cada fibra de su ser se tensaba, anticipando lo que estaba por venir. «No estoy aquí para saludos», repitió ella con voz baja, pero decidida, y en ella se leía un enigma que prometía abrir las puertas a un universo de secretos, al que pocos se atreven a adentrarse. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un oscuro presagio de cambios capaces de alterar el curso de lo establecido. En ese mismo instante, se oyó de nuevo el suave murmullo de la maquinaria en funcionamiento, y el ascensor comenzó a moverse lentamente, como si retornara a la normalidad. Sin embargo, en el interior de ambos se mantenía la sensación de que aquello era solo una breve pausa antes de la tormenta inminente. Ninguno de los presentes sabía con certeza que les aguardaba tras la siguiente puerta, y esa incertidumbre hacía que los corazones latieran con mayor intensidad. Cuando las puertas del ascensor se abrieron nuevamente, lo que se reveló no fue simplemente una nueva ubicación, sino un universo entero de secretos e intrigas, en el que cada paso podía marcar el inicio del fin del orden acostumbrado. Trump, aún embriagado por la mezcla de curiosidad y ansiedad, dio un paso firme hacia adelante, comprendiendo que el encuentro con aquella enigmática mujer era solo el primer hilo en la vasta telaraña que pronto envolvería no solo su destino, sino el del mundo entero. Y así, cuando la cabina del ascensor se cerró tras ellos, el espectador quedó con la sensación inequívoca de que el verdadero juego apenas comenzaba,
y que las respuestas capaces de cambiarlo todo aún estaban por descubrir. Cuando el ascensor volvió a abrir sus puertas, Donald Trump se quedó inmóvil, aturdido, intentando comprender el reciente encuentro. La desconocida ya había desaparecido de su vista, como si se hubiera disuelto en las sombras del lujoso vestíbulo del rascacielos. Pero en ese mismo instante, el pasado comenzó a emerger, como ecos de una historia largamente olvidada, revelando nuevas páginas de su vida. Trump sintió una mezcla de curiosidad y cautela. No podía entender qué había motivado su rechazo al saludo habitual ni por qué su respuesta, fría y casi mecánica, resultaba tan enigmática. Decidido, optó por seguirla, con la intención de descubrir más sobre aquella mujer, quien parecía dispuesta a destruir su confianza con tan solo una mirada. Los acontecimientos nos transportaron al preciso instante en que la desconocida, quedándose sola en un pasillo de lujo, redujo la velocidad de su paso y se detuvo brevemente frente a un espejo en el vestíbulo de mármol. Su mirada se volvió introspectiva, como si buscara respuestas en lo más profundo de su alma. Los recuerdos la invadieron, semejantes a olas que arrasan la orilla. Recordó aquellos días en que había sido una alta funcionaria en un departamento secreto, donde cada paso y cada palabra tenían un significado decisivo. En aquellos tiempos, conocía el verdadero valor de la verdad y podía distinguirla de la mentira con solo una mirada intuitiva. Fragmentos de recuerdos se sucedían en su mente. Misiones nocturnas en callejones brumosos de Metrópolis, encuentros con desconocidos que susurraban conspiraciones, y miradas heladas llenas de amenaza y determinación. Cada pérdida, cada traición, había dejado una huella en ella, haciéndola vulnerable pero a la vez inquebrantable. Había aprendido a ocultarse tras una máscara de indiferencia para evitar que las heridas del pasado se volvieran a abrir. En una de aquellas noches sombrías, cuando la lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del edificio, recibió un documento secreto, información capaz de voltear por completo el sistema en el que reinaban el poder y el dinero. Ese documento se convirtió en el símbolo de su protesta interna contra un sistema en el que incluso las figuras más poderosas no estaban por encima de la ley. El miedo y la determinación se entrelazaron en su alma, transformándose en una resolución silenciosa de llegar hasta el final, pese a las amenazas y los peligros. Al evocar esos momentos, sintió como el pasado y el presente se fusionaban en una única entidad. Fue en ese instante cuando tomó la decisión, jamás ceder ante compromisos, jamás permitir que la convirtieran en una mera peón en el juego de otros. Su negativa a estrechar la mano de Trump no fue un simple acto de desobediencia, sino una ruptura simbólica con un pasado doloroso, el emblema de una libertad forjada a través del sufrimiento y las pérdidas. Mientras tanto, en la mente de Trump bullían preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secretos había preferido guardar en silencio? La mirada que le lanzó en el ascensor estaba llena de determinación, como si supiera que cada segundo de su vida quedaba suspendido entre el ayer y la tormenta venidera. Recordó su tono suave, casi burlón, al decir, «No estoy aquí para saludos». Esas palabras, como un cuchillo helado, se clavaron en su conciencia, dejando la sensación de una catástrofe inminente. Tras varios minutos en los que logró despejar algo su desconcierto, Trump reflexionó, tal vez aquella mujer estaba vinculada a alguna conspiración oculta, una trama que ponía en riesgo no solo su reputación, sino la esencia misma del poder. Se imaginó a ella, oculta en las sombras, observándolo atentamente, esperando el momento oportuno para transmitir información o desencadenar un nuevo giro de acontecimientos. En su mirada se leía no solo un dolor personal, sino también una enorme responsabilidad por unos conocimientos capaces de cambiar el mundo. Bajo el resplandor de los suelos de mármol y la luz tenue de las lámparas, la desconocida volvió a desvanecerse en el laberinto de pasillos, dejando tras de sí un rastro inasible de secretos. Cada detalle de su apariencia, desde su impecable atuendo hasta su paso firme, casi mecánico, revelaba que vivía en constante tensión entre dos mundos, uno donde el poder se valoraba como el oro, y otro en el que la verdad, como una espada de hielo, podía cortar cualquier ilusión. Su pasado lo abarcaba todo, traición, dolor, pero también la chispa capaz de encender el fuego de la verdad. La sombra de su antigua vida aún la envolvía, recordándole que cada acción tiene consecuencias y que cada palabra tiene su precio. No era una figura fortuita en este teatro absurdo, su aparición había sido predestinada, como el movimiento de una pieza en una compleja partida de ajedrez en la que las apuestas eran demasiado altas para retroceder. Y así, entre las luces centelleantes de la gran ciudad, su figura se fundía con la oscuridad, dejando a Trump y al espectador con la certeza de que tras cada gesto y cada palabra se esconde un universo entero, accesible solo a quienes están dispuestos a arriesgarlo todo por conocer la verdad. Con cada paso,
con cada minúsculo detalle de su historia, se intensificaba la sensación de que el juego apenas comenzaba y que los secretos guardados en lo profundo de su alma estaban listos para alterar el curso de los acontecimientos, abriendo una nueva página en una historia donde pasado y futuro se entrelazan en una unidad inquebrantable. Al día siguiente, el destino volvió a unirlos en un lujoso evento celebrado en uno de los hoteles más suntuosos de la metrópolis. Donald Trump, aún embargado por una mezcla de ira y curiosidad tras el extraño encuentro en el ascensor, avanzaba por el vestíbulo rodeado de numerosos asistentes, cámaras y reporteros incansables. Sin embargo, su atención se centró en la enigmática desconocida, quien, como resultó, no tenía intención de desaparecer de su vida tan rápidamente como la vez anterior. Ella permanecía en la penumbra, observando el desarrollo de los acontecimientos, como si aguardara el momento preciso para dar un paso decisivo. Su mirada se encontró con la suya, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. De repente, dio un paso hacia él, y el ambiente a su alrededor se cargó de la premonición de una tormenta inminente. En ese preciso segundo, la luz de los focos, reflejada en los candelabros de cristal, pareció iluminar su rostro, revelando rasgos marcados por la determinación y un dolor oculto. Trump sintió como su confianza se desvanecía poco a poco, cediendo el paso a una creciente inquietud. «Donald», pronunció ella en voz baja, pero con una fuerza que hacía que cada palabra sonara como un veredicto, «debes conocer la verdad». El salón quedó sumido en un silencio abrumador, como si todos los presentes hubieran contenido la respiración, esperando el eco de esa declaración. Los reporteros, que momentos antes se dedicaban a charlas superficiales, se quedaron estupefactos, comprendiendo que ese instante podía cambiar el curso de los acontecimientos. Trump frunció el ceño, y su rostro reflejaba una mezcla de confusión y evidente desconfianza. Intentó esbozar la sonrisa acostumbrada a sus apariciones públicas, pero en sus ojos se leía la creciente ansiedad. ¿La verdad? ¿De qué verdad hablas?, preguntó, esforzándose por mantener el control, aunque cada palabra le provocaba un temblor interno. La desconocida se acercó lentamente. Su andar era seguro y medido, como si ya hubiera tomado una decisión irrevocable que ahora debía revelar al mundo. Escudriñó el salón, y escogiendo cuidadosamente sus palabras, comenzó a hablar. «Tú, Donald, siempre has disfrutado jugando según las reglas del juego, pero el mundo está cambiando, y ahora las normas se definen no por el dinero ni por el poder. Sé cuántos secretos prefieres mantener tras puertas cerradas, pero la verdad que llevo conmigo es capaz de destruir no solo tu imagen, sino el propio sistema en el que te apoyas». La voz de ella, cargada de una determinación helada, penetraba en el corazón de todos los que se atrevieron a escuchar. Trump sintió como su mundo interior se estremecía ante ese fulminante asalto de la verdad. Intentó interrumpirla, pero las palabras de la desconocida resultaron demasiado poderosas para ser ignoradas. «¿Afirmas que posees información capaz de desmantelar todo lo que he construido?», exclamó, tratando de disimular la evidente inquietud, mientras su voz temblaba pese a sus esfuerzos por mantener la habitual seguridad. «No solo a ti, Donald», continuó ella. «A mi lado se encuentra una fuerza que lleva tiempo cansada de tolerar la mentira y la hipocresía. Una fuerza dispuesta a derrumbar a quienes creen que pueden ocultar sus sucios secretos. Tus tratos, tus compromisos, todo se convertirá en polvo en el torbellino de una verdad clara e implacable». Sus palabras sonaban como un veredicto, y hasta las expresiones más seguras del salón comenzaron a mostrar señales de alarma. De repente, uno de los guardias se desplazó hacia ellos, como si advirtiera de un peligro inminente. La atmósfera se volvió aún más densa y el aire se impregnó de una tensión palpable, haciendo que cada corazón latiera con más fuerza. Trump, sintiendo que su mundo acostumbrado comenzaba a desmoronarse, se quedó inmóvil. Su mirada recorrió el salón en busca de apoyo, pero este ya no provenía de los demás, sino únicamente de la enigmática mujer que se alzaba ante él, personificando la verdad. En sus ojos brillaba no solo determinación, sino también una profunda tristeza y la certeza de que el cambio era inevitable. «Ya no podemos vivir en ilusiones», prosiguió, elevando ligeramente la voz, «y hoy estoy aquí para decirte que ha llegado el momento de elegir entre la mentira y la verdad. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo lo que has construido por la oportunidad de ver el mundo tal como es realmente?». Sus palabras, como relámpagos, rompieron el velo de la calma habitual, haciendo que cada oyente sintiera el peso de la responsabilidad. El salón, inundado de murmullos, parecía estar al borde de una transición entre el pasado y el futuro, y ese instante prometía ser decisivo para el destino de muchos. Trump, abrumado no solo por las palabras, sino por la fuerza con la que habían sido pronunciadas,
No tuvo tiempo de responder. Sus labios temblaban y sus ojos buscaban respuestas en la mirada fría pero seductora de ella. Comprendió que aquella conversación era solo la chispa inicial capaz de encender el incendio de los cambios, y que su vida jamás volvería a ser la misma. De pie en el umbral de una nueva era, entre él y la desconocida se forjó un vínculo inquebrantable. Cada palabra pronunciada ese día podía ser la última, cada decisión, determinante. Lentamente, el salón se llenó del eco de sus declaraciones, dejando a todos con preguntas sin respuesta. Así comenzó una lucha en la que la verdad se desplegaba como un trueno, y nada podía detener la inminente tormenta de transformaciones. Después del incidente ocurrido en el evento, las noticias se esparcieron por toda la ciudad como una ola imparable, arrasando con todo a su paso. Bajo el manto de la noche, en un lujoso edificio de oficinas donde antes reinaban el orden y la seguridad, se desató un juego de sombras en el que cada detalle podía ser la clave para descifrar una conspiración de gran escala. La atmósfera se volvió cada vez más densa, los pasillos se llenaron de susurros, y en las estrechas oficinas se debatían las últimas novedades, como si todos presentieran la inminencia de cambios capaces de sacudir los cimientos mismos del sistema. En el centro de esa lucha se encontraba Donald Trump, cuya seguridad daba paso paulatinamente a una creciente inquietud. Su círculo más cercano, compuesto por fieles colaboradores y antiguos amigos, comenzó a desmoronarse bajo la presión de acusaciones, dudas y sospechas. Todo a su alrededor hablaba de filtraciones de información que podían destruir no solo su reputación, sino la propia base del poder. Cada noticia en la prensa, cada murmullo en los pasillos, avivaba aún más el fuego del conflicto que se intensificaba. Trump, acostumbrado a mandar y a mantener el control, sintió como el mundo a su alrededor se transformaba en un caos, donde las verdaderas motivaciones se ocultaban tras un velo de intrigas. En ese preciso instante, la desconocida, que había permanecido en las sombras durante todo este tiempo, volvió a aparecer en lugares inesperados. Sus acciones eran exactas y calculadas hasta el último detalle, desde encuentros matutinos en pasillos angostos hasta conversaciones tardías en salas con tenue iluminación. Se había convertido no solo en la voz de la verdad, sino en el símbolo de la resistencia contra un sistema agotado por la mentira y la hipocresía. En una ocasión, en una pequeña sala de conferencias donde se reunieron figuras influyentes para discutir los siguientes pasos, su aparición obligó a todos a detenerse. La luz de los focos iluminó su silueta segura, y su voz, cargada de determinación, rompió el silencio. «El tiempo de las ilusiones ha terminado», anunció. ¿Creyeron que podían ocultar sus crímenes tras el brillo del éxito y el pomposo poder? Hoy la verdad saldrá a la luz, y ningún compromiso podrá salvarlos del castigo. Las palabras de la desconocida resonaron en toda la sala, haciendo que unos temblaran de miedo y otros despertaran una férrea determinación. Entre los presentes se cruzaban miradas llenas de duda y furia. De repente, uno de los guardias se desplazó hacia ellos, como advirtiendo de una amenaza inminente. La atmósfera se caldeó y el aire se impregnó de una tensión palpable que hacía palpitar con fuerza cada corazón. Trump, sintiendo que el mundo que conocía comenzaba a derrumbarse, se quedó inmóvil. Su mirada recorrió la sala en busca de algún apoyo, pero este ya no provenía de los que le rodeaban, sino únicamente de la enigmática mujer que se plantaba frente a él, encarnando la verdad. En sus ojos brillaba no solo determinación, sino también una profunda tristeza y la certeza de que el cambio era inevitable. «Ya no podemos vivir en ilusiones», continuó ella, elevando ligeramente la voz. «Hoy estoy aquí para decirte que ha llegado el momento de elegir entre la mentira y la verdad. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo lo que has construido para ver el mundo tal como es realmente?» Sus palabras, como relámpagos, destrozaron el velo de la calma habitual, haciendo que cada oyente sintiera el peso de una responsabilidad ineludible. La sala, llena de murmullos, parecía estar al borde de un abismo entre el pasado y el futuro, y ese instante prometía ser decisivo para el destino de muchos. Mientras observaba todo lo sucedido, Trump comprendió que sus colaboradores más cercanos empezaban a fracturarse, cada uno tratando de salvar la situación a su manera. Uno de sus consejeros, con ojos cansados y manos temblorosas, susurró a un compañero: «Esto es una guerra, y ya la estamos perdiendo desde el primer minuto». «No», interrumpió bruscamente otra figura, «debemos luchar, cualquier precio se justifica si es para preservar nuestro futuro». Los diálogos, cargados de tensión, recordaban que detrás de cada decisión se hallaban destinos humanos, y que cada error podía resultar fatal. Mientras tanto, la desconocida continuaba actuando, permaneciendo en las sombras, donde su presencia era casi imperceptible,
pero sumamente influyente. Cada vez que aparecía, desencadenaba una reacción en cadena. Los guardias intercambiaban miradas preocupadas, los periodistas se apresuraban a recabar nuevos datos, y los políticos buscaban la manera de silenciar su voz. La situación alcanzó su clímax cuando, en una sala cerrada, se descubrió un depósito de documentos capaces de desmantelar el orden establecido. La información, meticulosamente recabada por la desconocida, revelaba el verdadero rostro del poder, donde la corrupción y la traición penetraban en lo más profundo del sistema. Uno de los altos funcionarios, temblando de miedo, declaró: «Creíamos tener el control, pero resulta que en cada rincón se esconde un secreto capaz de destruir todo lo que hemos construido». La desconocida no dejaba a nadie en paz. Sus palabras eran como hilos invisibles que unían los destinos de las personas en un todo, donde cada nuevo dato añadía intensidad e incertidumbre. Actuaba con precisión, como si supiera que incluso las figuras más poderosas no podían resistir la fuerza de la verdad cuando emergía a la superficie. Sus movimientos tácticos recordaban a una partida de ajedrez, en la que cada pieza tenía su importancia y cada jugada podía llevar a un desenlace impredecible. Bajo la presión de los acontecimientos, cuando la lucha interna alcanzó su punto álgido, Trump comprendió que en ese momento se definía no solo su destino personal, sino el futuro de todo el sistema. Cara a cara con la verdad que había intentado ocultar durante tanto tiempo, entendió: el tiempo de huir del juego de las ilusiones había terminado. Aunque su voz, llena de determinación, trataba de recuperar el control, el silencio cargado de revelaciones se convirtió en la última nota de su seguridad. El mundo a su alrededor estaba cambiando, y cada participante de ese espectáculo de sombras sabía que la lucha por el control apenas comenzaba, y que el juego de las sombras, en el que la verdad se revelaba paso a paso, no conocía piedad. Aquella noche se gestó una nueva realidad, en la que los destinos de las personas se entrelazaron, y la verdad, como un juez implacable, estaba lista para dictar sentencia a quien osara mentir. Cuando la noche descendió sobre la ciudad como un pesado manto, se desplegó en sus oscuras profundidades la escena final, donde cada segundo parecía el último antes de un cambio irreversible. Donald Trump, ya exhausto y abatido por el implacable embate de las revelaciones, se encontraba en el epicentro de su propia caída. Frente a él, iluminada por el parpadeo de las luces en el pasillo tras bastidores, apareció la enigmática mujer, aquella cuyo nombre seguía siendo un misterio y cuyo semblante penetraba hasta lo más profundo del alma de quien se escondía tras la máscara del poder. En ese instante crucial, la atmósfera se cargó de una tensión casi insoportable. La sala, repleta de rostros marcados por la incredulidad y el temor, parecía detener el aliento ante la inminente irrupción de la verdad. Con voz firme y una mezcla de determinación y melancolía, la enigmática mujer habló con una fuerza que retumbó en cada rincón. La verdad ya no puede esperar. Los compromisos, los secretos y las mentiras que has erigido sobre cimientos frágiles, hoy se derrumbarán ante el peso ineludible de la realidad. Sus palabras se propagaron como ondas en un estanque, impactando a cada persona presente y haciendo temblar los cimientos de un poder que hasta entonces parecía inquebrantable. Trump, intentando recuperar el control, abrió la boca para protestar, pero se vio silenciado por la arrolladora fuerza de aquella confesión. Su rostro, ensombrecido por el sufrimiento y el asombro, reflejaba el ineludible reconocimiento de que el final de su imperio había comenzado. Mientras la multitud observaba en un silencio sepulcral, la tensión alcanzaba su clímax. Documentos y pruebas irrefutables se extendían sobre las mesas, exponiendo transacciones corruptas y alianzas traicioneras que durante años habían sustentado su poder. Cada hoja de papel parecía narrar una historia de engaño, cada imagen revelaba un capítulo oscuro de complicidad y corrupción. La evidencia, recabada meticulosamente por la enigmática mujer, era una sentencia de la que nadie podía escapar. Creíste que podías proteger tus secretos tras el velo del éxito y la pomposidad, pero la verdad siempre encuentra su camino, continuó, su voz resonando con la frialdad de un juicio ineludible. Hoy, cada mentira tendrá su precio, y la justicia no se detendrá ante nada para imponer su veredicto. En medio de la conmoción, un asistente de Trump, con el rostro empapado en sudor y los ojos llenos de terror, se desplomó en un acto de resignación. Al mismo tiempo, un teléfono comenzó a sonar insistentemente, anunciando que la información ya había sido remitida a una comisión independiente, la cual había iniciado una investigación exhaustiva. La sala se transformó en un hervidero de murmullos, y cada alma comprendió que el instante decisivo había llegado. La enigmática mujer volvió a dirigir su mirada hacia Trump. En sus ojos se podía entrever una mezcla de determinación y un leve destello de compasión,
como si en su interior se librara una batalla entre el deber de revelar la verdad y el dolor de destruir un imperio. Con un tono que oscilaba entre el susurro y el clamor, afirmó: «Tu imperio se derrumbará, pero lo que ocurre hoy no es un final definitivo, sino el comienzo de una nueva era. Una era en la que la verdad será el arma para desmantelar la corrupción y reconstruir un mundo basado en la justicia. Cada engaño, cada pacto oscuro, se convertirá en la chispa que encienda el cambio tan anhelado». En ese preciso momento, la sala se vio interrumpida por la aparición de una figura enigmática, un hombre vestido de negro, cuya expresión imperturbable y mirada penetrante destilaban secretos insondables. Su presencia añadió una nueva capa de misterio, sugiriendo que la lucha por la verdad aún estaba lejos de concluir. Al acercarse, sus pasos resonaban con determinación, y su sola presencia indicaba que se abría un nuevo capítulo en una trama repleta de intrigas y conspiraciones. La tensión era palpable, y el silencio en la sala se convirtió en un escenario de incertidumbre. Los rostros de los presentes, iluminados por la luz tenue y el parpadeo de las cámaras, reflejaban una amalgama de temor, incredulidad, y en algunos, una chispa de esperanza. Trump, ahora pálido y con la mirada vacilante, comprendió que la lucha contra la verdad era una batalla perdida. Cada secreto, cada transgresión, se desvelaba ante sus ojos, y la impotencia se apoderaba de él. La enigmática mujer, con una sonrisa enigmática y un brillo misterioso en sus ojos, dio su último paso hacia la salida. Su figura se desvanecía lentamente en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y la promesa de que el verdadero juego apenas comenzaba. El hombre de negro permaneció junto a la escena, su presencia sugería que aún operaban fuerzas desconocidas tras bambalinas, dispuestas a continuar la lucha contra la corrupción y la mentira. Las últimas palabras de la enigmática mujer resonaron en el corazón de cada asistente, como un eco desafiante que anunciaba el amanecer de una nueva era, en la que la verdad, implacable e inquebrantable, se convertiría en el cimiento sobre el cual se edificaría el futuro. Con esa promesa, la noche descendió definitivamente sobre la ciudad, dejando a cada alma la certeza de que, a pesar de la aparente derrota, el verdadero juego apenas comenzaba y la búsqueda de la justicia se convertiría en la luz que guiaría un mundo sediento de verdad.